Hoy vamos a hablar del gerundio. Es una palabra que suena muy bien, ¿verdad? El gerundio. ¿Qué es eso del gerundio? Bueno, pues es una forma que tenemos en el español, una forma verbal especial, que se usa de distintas formas y que suele dar problemas a los estudiantes. Este vídeo tiene varias partes. Primero vamos a ver las formas del gerundio, después vamos a ver los usos del gerundio, los usos más importantes del gerundio, y después hay una sección de ejercicios prácticos con preguntas y respuestas para que tú, querida estudiante, querido estudiante, para que tú compruebes, estés segura o seguro de que has aprendido, de que puedes usar el gerundio en la práctica. Formas del gerundio. Ando, para los verbos en aere, hablar, hablando, trabajar, trabajando. Verbos en eere, iere, yendo, comer, comiendo. ¿Bien? Vivir, viviendo. ¿No hay irregulares en el gerundio? Sí, siempre. Siempre hay irregulares en los verbos españoles. Básicamente, aunque es un poquito, hay excepciones, pero en general, los verbos en IR, por ejemplo, dormir, por ejemplo, pedir, por ejemplo, decir. Esos verbos en IR que en el presente tienen un cambio en la raíz, decir, digo, pedir, pido, dormir, duermo, esos verbos en IR con un cambio en la raíz en el presente tienen el gerundio irregular. Dormir, durmiendo. Decir, diciendo. Pedir, pidiendo. Esa es la irregularidad más importante del gerundio que tienes que recordar. Luego hay otras. Por ejemplo, el verbo poder es un poquito excepción porque es un verbo en ER y es pudiendo. Mientras que mover es un verbo en ER, que también es verbo con cambio en la raíz en el presente. Mover, yo muevo, pero en el gerundio es regular, moviendo. Entonces, quédate con esa idea. Verbos en IR, que tienen cambio en la raíz en el presente, también en el gerundio. Luego está el verbo ir, yendo, con Y. Y-E-N-D-O, yendo, porque es difícil pronunciar yendo, ¿no? Es un poquito complicado. Bien, bueno. Y luego están los usos del gerundio. ¿Cuándo usamos el gerundio en español? Primer uso básico que todos los estudiantes aprenden en los primeros meses de su camino con el español. Estar más gerundio para hablar de acción en progreso en el momento presente normalmente. Por ejemplo, ¿dónde está Juan? Está en su casa, Juan está en su casa, está durmiendo. Está durmiendo. ¿Qué está haciendo en este momento? Está durmiendo. Típico uso en la práctica, llamas por el teléfono móvil a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es una pregunta muy normal hoy en día con el teléfono móvil. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Bien, o sea, ese uso básico. Después hay un uso del gerundio que es muy complicado, pero que se resume en la pregunta ¿cómo hacemos algo? Por ejemplo, ¿cómo se aprende español? Se aprende español estudiando todos los días. Bien, ¿cómo se aprende español? Se aprende español estudiando todos los días. ¿Qué valor tiene ahí el gerundio? Nos explica cómo se consigue un objetivo en este caso. Es verdad que no siempre el gerundio responde a la pregunta ¿cómo? Otras veces, por ejemplo, responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Sí? Vi a Manolo saliendo de su casa. Cuando salía de su casa.
Bien, ese es un ejercicio que tú puedes hacer y que yo recomiendo muchísimo. Cuando escuches a un nativo o cuando leas en un texto un uso del gerundio, mira cómo puedes sustituir ese gerundio. Y es un ejercicio estupendo, no para entender el gerundio también, pero sobre todo para entender el español y para usar el español, un español auténtico. Ejemplo, hemos visto cómo se aprende español. Se aprende español estudiando todos los días. ¿Cómo podemos sustituir estudiando todos los días? Se aprende español si estudias todos los días. Muchas veces podemos sustituir el gerundio con una oración condicional y es un ejercicio estupendo. Bien, bueno. Segundo uso, cómo se hace una acción, cómo se consigue un objetivo. Y luego hay un tercer uso, en realidad no es un uso, es una estructura o dos estructuras, pero estúdialas de esta manera. Hazme caso. Seguir más gerundio. Es una estructura que se repite continuamente en la lengua española. Seguir más gerundio. ¿Qué tal está María? Oh, muy bien. Sigue trabajando en la misma empresa. Sigue trabajando en la misma empresa. Obviamente, el significado es simplemente de continuidad, que está en el verbo seguir. Sigue es un verbo irregular. Yo sigo, tú sigues, él sigue. Es un verbo que cambia en la raíz. Sigue trabajando. Es verdad que podemos usar el verbo continuar. María continúa trabajando. Es más fácil el verbo continuar porque es regular, ¿verdad? Y los extranjeros, los no hablantes de español, no hablantes nativos, tienen la tendencia a usar continuar, pero los nativos usamos mucho más seguir. Por lo tanto, esfuérzate e intenta usar el verbo seguir. No pasa nada, pero es más natural usar el verbo seguir. Lo vas a escuchar más en la calle. Estructura muy común, seguir más gerundio. Otra estructura muy común, con un matiz especial, con un significado, una variante de significado, matiz, variante de significado especial, el verbo ir más gerundio. Juan va pintando la casa a toda velocidad. Juan va pintando la casa a toda velocidad, muy rápidamente. A toda velocidad significa muy rápidamente. No significa que Juan va corriendo por la casa y pintando. No. Significa que hay un progreso. Y yo enfatizo la idea de progreso. Y es una estructura que también se usa muchísimo. Verbo ir más gerundio para enfatizar, para dar más importancia, para resaltar la idea de progreso. Puede ser positivo o puede ser negativo, depende ya del significado. El enfermo va mejorando, obviamente es positivo, porque el enfermo mejora, eso es positivo. Por desgracia también podemos decir va empeorando, pero el positivo o negativo depende ahí del verbo que usamos. Lo importante aquí es que el ir con gerundio nos aporta esa idea de progreso, de movimiento. ¿Bien? Bueno, pues esos son los usos más básicos del gerundio. Recuerda esa idea que te he dicho ya de intentar sustituir el gerundio con otra oración. Vi a María saliendo de casa. Vi a María mientras salía de casa. Y ahora, querido estudiante, querida estudiante, vamos con la práctica. La práctica son unos ejercicios que forman parte del podcast Spanish for Beginners Easy, que es un podcast en el que yo tengo 252 episodios con preguntas en español, luego yo doy la respuesta en inglés, el estudiante traduce la frase del inglés al español y luego yo digo la frase en español. Es una forma para el estudiante de crear, de producir oraciones. Lo vas a ver ahora en esta muestra de práctica del gerundio. Sí, hay inglés porque es una forma de ayudarte a producir en español, es solo un instrumento. ¿Bien?
Vamos, por lo tanto, con la parte práctica, que espero que te ayude, y también espero que toda esta explicación del gerundio haya sido útil. Nos vemos. ¿Cómo se aprende español? You learn Spanish, one learns Spanish by listening and speaking. Se aprende escuchando y hablando. ¿Cómo se monta una mesa? Montar una mesa, to put it together. ¿Cómo se monta una mesa? You put it together following the instructions. Se monta siguiendo las instrucciones, siguiendo las instrucciones. ¿Qué estás haciendo? I am reading a magazine in a bar. Estoy leyendo una revista en un bar. I don't know if it's a very common activity to read a magazine in a bar, but I guess it's possible, right? Yeah, why not? In Spanish it's possible. Muy bien. ¿Qué están haciendo tus hermanos? They are cutting the grass in the garden, in the backyard. Están cortando la hierba en el jardín. The grass. La hierba, with H-I-H-I-E o Y-E. Las dos opciones son posibles. La hierba, en el jardín. ¿Qué estuviste haciendo ayer a las 4? Pasado. Estuviste, indefinido de estar, más gerundio, normalmente cuando hay una indicación del tiempo concreto. Usually we use indefinido plus gerundio plus ing when there is an indication of a specific time. ¿Qué estuviste haciendo ayer a las 4? I was putting some papers in order in the office. Estuve ordenando unos papeles en la oficina. If you don't understand the sentences, please follow the sentences with the documents. ¿Estuviste corriendo el sábado a las 9? No, I was playing tennis with my aunt. No, estuve jugando al tenis con mi tía. ¿Has estado leyendo toda la mañana? Yes, I have been reading and also writing. Sí, he estado leyendo y también escribiendo. ¿Han estado ustedes discutiendo otra vez? No. We have been chatting, conversing, speaking only. No, hemos estado solo conversando. Perfecto más gerundio. Has estado leyendo, han estado discutiendo, ¿sí? Se usa con esa idea de hasta el momento presente o con un marcador de tiempo, como por ejemplo, toda esta mañana, hoy, esta semana. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan pálido? I was watching TV and I heard a horrible scream. Estaba viendo la tele y oí un grito horrible. Imperfecto más gerundio. Señores, hoy estamos viendo muchas posibilidades del gerundio, ¿sí? Hoy es el Día Internacional del Gerundio. Día Mundial del Gerundio. ¿Por qué has llegado tan tarde? I was waiting for the bus when I realized that I was not carrying my wallet. Estaba esperando al autobús cuando me di cuenta de que no llevaba la cartera. ¿Por qué pones esa cara?
By doing that, you are going to kill yourself soon. Haciendo eso, te vas a matar pronto. Come on, that's a very common sentence. No, well, it's a joke, right? As a joke, you can say that. ¿Por qué estoy tan gordo? Well, eating like that, what do you want? Hombre, comiendo así, ¿qué quieres? ¿Ya? Comiendo así, by doing that, or doing that, what do you expect? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Ya han llamado tus padres? No, they must be landing right now, I suppose. Careful here, cuidado, ¿ya? Usamos el futuro para hacer una predicción o para expresar una hipótesis, right? They must be doing something. En Spanish, futuro. No estarán aterrizando ahora, supongo. They must be landing now. Estarán aterrizando. ¿Dónde están tus hermanas? I don't know. They must be watching TV, maybe. No lo sé, estarán viendo la tele, a lo mejor. ¿A qué te dedicas? I am waiting for my cousin. We are going to the movies. Estoy esperando a mi prima. Vamos al cine. ¿Has visto al jefe? No, he must be drinking a cup of coffee in a bar. No, estará tomándose un café en el bar. Te llamé a las 6, pero no lo cogiste. No respondiste a la llamada, no lo cogiste. I was taking a shower and because of that I didn't hear it. I didn't hear you, I didn't hear the phone. Estaba duchándome y por eso no te oí.